Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miriam Abreu y esto es Doblemente Mamá. Recuerden, antes de comenzar con este video, quiero recordarles a todos ustedes que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban. Si te gusta este video, compártelo. Te voy a estar leyendo tus comentarios, te voy a estar viendo tus manitos arriba y por favor, dame mucho amor en los comentarios. En el video de hoy voy a estar platicando sobre el asma con una experta invitada muy especial, porque para mí la sesión de expertos, todos los invitados son súper especiales porque me encanta crear contenido de calidad, con mucha calidad para todos ustedes. Bien, mamis y papis, aquí me encuentro con nuestra invitada especial, la doctora Julia Martínez. Bienvenida a Doblemente Mamá de nuevo, doctora. Siempre es un gusto, créeme, estar aquí contigo y con la gente, aprendiendo también de ella. Okay. A ver, ¿qué es el asma? Muchos hablan de asma, pocos saben de qué se trata y uno dice fácilmente, es que él es asmático, y muchos no saben a qué se refiere. Y el asma es la inflamación crónica de las vías bronquiales, de la vía aérea baja. Cuando se inflama de manera crónica el bronquio y de manera recurrente se presentan síntomas, en ese momento nosotros hablamos de asma. Y para diagnosticarla hay pruebas funcionales que te dicen que realmente el pulmón está obstruido, inflamado en la vía bronquial, y nosotros podemos establecer el diagnóstico de manera categórica y clara. Ok, como por ejemplo esos síntomas que uno clave puede tener en casa para que nos llame. Lo que clásicamente las mamás te refieren son los pitos. Mamá generalmente llega a la consulta con un niño que está cansado, que respira con dificultad, y eso nosotros lo llamamos disnea. La disnea, la manera más clara de definirla, es sed de aire. El paciente comienza a buscar de alguna forma meter al pulmón un aire que no entra porque esa vía por donde se conduce el aire está inflamada, está obstruida. Cuando nosotros silbamos, estamos reduciendo el diámetro de los labios, los encogemos a la máxima capacidad que tenemos y luego exhalamos el aire a través de ese espacio que es una estrechez y genera un sonido que es el silbido. En el asma es lo mismo. Las vías, igual, las vías bronquiales deben estar abiertas, permeables, dilatadas para que el aire baje por allí de manera efectiva y llegue al alveolo y ocurre el intercambio de oxígeno. Cuando esa vía, en vez de estar dilatada, está estrecha, nosotros tenemos el paso del aire a través de un proceso de inflamación, de obstrucción, y en ese momento se pita. Los pacientes que te llegan y tú entras el paciente está entrando a la puerta de tu consultorio y tú sin necesidad de ponerte el estetoscopio, el paciente ya viene o sea, y tú estás escuchando el silbido sin siquiera ponerte el estetoscopio. Es lo que uno habla de sibilancias audibles en estetoscopio. Ese momento tú tienes que pensar que el grado de obstrucción, de reducción de la luz de ese bronquio es máximo y el flujo aéreo está pasando por un espacio muy estrecho, tan estrecho que está generando sonido. ¿Y tiene cura el asma, doctora? No, el asma no se cura. O sea, hay que vivir toda la vida con el asma. Sí, lo que pasa es que la gente, tú siempre escuchas y en la consulta te dicen los papás o las mamás, las tías, las abuelas, mi hijo fue asmático cuando era pequeño, pero yo lo curé con cebolla morada. No, el mío fue asmático, pero yo lo curé con frailejón. Se escuchaba mucho antes, sí, ¿no? Muchísimo. Y el asma realmente no se cura, el asma se controla, porque es una enfermedad que tiene una influencia genética marcada. Tan influencia genética hay que pasa de generación en generación. Generalmente donde hay un paciente asmático no es el único asmático, es que tiene un tío asmático, una abuela asmática o una mamá asmática. El tema es que no necesariamente yo debo tener síntomas, o sea, yo no debo estar pitando todos los días para yo decir que soy asmática. Y doctora, ¿y se puede un niño antes de los 3 años, se le puede detectar asma? No es tan sencillo hacer el diagnóstico de asma comprobado desde el punto de vista funcional antes de los 5 años. Es mucho más sencillo después de los 4 o 5 años porque existen pruebas, como te decía hace rato, que son las ideales, son las espirometrías o las pruebas de función pulmonar que nos hablan a nosotros y nos demuestran con números y con curvas que el bronquio está inflamado y obstruido. Pero el hecho de que no podamos de manera sencilla y práctica hacer el diagnóstico antes de los 5 no significa que no nos podamos aproximar a un porcentaje elevadísimo, por encima del 90%. Existen muchas otras pruebas que nos orientan, pero la clínica es clara. Y la clínica es importante. Y el antecedente genético, porque no se nace asmático, se nace con la capacidad genética heredada de padres o madres de desarrollar la enfermedad gracias a la influencia negativa de ambiente, alimentación, infecciones virales y muchos otros disparadores que hacen que genéticamente esa predisposición se dé.
¿Cuál es la relación entre el asma y la alergia? Me pregunta Jesús Durán, doctora. Altísima. La relación es totalmente marcada, importante, con un sesgo bárbaro. Como te decía al principio, es una enfermedad genéticamente determinada. No se hereda la enfermedad directamente, sino la capacidad de desarrollarla gracias a la influencia negativa de muchos factores. Por lo tanto, las alergias, que son todo un proceso inmunológico importante que ocurre en nuestro organismo y que es una respuesta en masa de nuestro organismo, exagerada, generalmente con hipersensibilidad, con una reacción inflamatoria muy importante, favorece y predispone a nuestras vías a que estén inflamadas. Si se combinan una cosa con la otra, se instala por completo una sintomatología muy importante, que es eso que te decía al principio, el cansancio, la dificultad. Y eso empieza no solamente en vías bronquiales, es que desde la nariz hacia abajo comenzamos a tener problemas. El paciente puede empezar al principio solo con obstrucción nasal, rinitis alérgica, y después vas viendo cómo va aumentando el grado de síntomas, las complicaciones en vía aérea superior, y te pueden aparecer síntomas en vía aérea inferior. Generalmente cabalgan en un 80% ambas situaciones. Lo que genera alergia en nariz también genera alergia en epitelio respiratorio bajo, es decir, en bronquios a nivel de todos los ductos respiratorios. Generalmente el cigarrillo es uno de los disparadores más duros que hay, de los irritantes más duros que hay para la vía aérea. Por lo tanto, un gran contaminante que estimula en estos pacientes que tienen predisposición la existencia de un broncoespasmo, porque así lo definimos desde el punto de vista funcional, que hace que ese flujo aéreo se limite, que el intercambio de aire no se dé y que en consecuencia el paciente respire con dificultad, con pitos, con cansancio. A los niños hasta reír. Muchas veces en consulta nosotros los neumopediatras hemos demostrado a los padres con pruebas que existen a través de la medición de algunos productos de la nicotina en orina, la existencia de un niño que es fumador pasivo. Ese niño que está al lado de un papá, de una mamá, de una abuela, de un familiar que fuma permanentemente o con cierta regularidad en casa, y de manera equívoca los papás piensan que si fuman en el balcón y no en el cuarto del bebé, no pasa nada con sí, el pasa, efecto. no lo hagan. Sí, pasa muchísimo. Que si fumo en el patio y luego me meto a la casa, cuando entro a la casa, la nicotina entra en mi pelo, en mi piel, en mis manos, en mi ropa, e igualmente es tóxica. Así que no sirve fumar al lado de un niño que sea alérgico, atópico y asmático. Ser asmático es grave ser asmático. La gente, yo no sé por qué piensa que si alguien le diagnostica asma al niño es sinónimo de muerte o de gravedad o de que se limita la vida y que no se puede. Hay una cosa muy importante que aclarar. El asma se presenta desde el punto de vista clínico de tres formas: o de manera leve, o de manera moderada, o de manera grave. Afortunadamente, de cada 100 asmáticos, solo 7 o 10 presentan asma grave. Ese asmático que va regularmente a las emergencias, que no responde bien a los inhaladores, que no mejora con los esteroides, que le aplican muchísimos tratamientos y no ven el resultado. Afortunadamente son pocos. Es más común aquel paciente que solamente tose de manera seca y cesante, que no se calma, que no logra descansar. Ese paciente puede tener asma y no tiene dificultad respiratoria importante. Es el asmático leve. Por tanto, que yo sea un paciente con diagnóstico de asma no significa sinónimo de muerte o que yo estoy grave de una vez. El común de los miembros de nuestra sociedad piensa que el asmático siempre debe andar con un inhalador, siempre está metido en la emergencia y no puede hacer mucho ejercicio porque se cansa, y resulta que eso no es cierto. El asma se controla, el asma pasan años sin síntomas, también así que los papás dicen: yo me curé, cuando era pequeño fui asmático, mi hijo cuando era pequeño era asmático, y comienzan a hablar en pasado en la enfermedad. Y resulta que la enfermedad está siempre activa, porque desde el punto de vista genético yo no puedo cambiar el color claro de tus ojos, porque de esa forma naciste. Cuando el asma se presenta con síntomas y se instala como enfermedad, y esa sensibilidad genética con la que se nació desarrolla la enfermedad, ya yo no la puedo borrar. Como no puedo borrar el color de piel de la gente, el color de los ojos, el color del cabello, menos que me lo pinte, pero sigue siendo... Se puede controlar. Sí, se controla. Se puede sobrevivir con eso sin llegar sin problema. Hay muchísimos asmáticos con excelente rendimiento, con una vida normal, tranquila, sin ningún tipo de problema, que hacen actividades a diario de manera común y no pasa nada. Doctora, ¿cuáles son los desencadenantes de la crisis de asma?
Todo aquello que represente un alergeno en la vía aérea puede ser un desencadenante del asma, pero hay un detalle muy importante, sobre todo en la edad pediátrica y en los niños pequeños menores de un año, y son las infecciones virales. Y investigaciones serias alrededor del mundo ya se sabe que todas las infecciones virales pueden desencadenar, en vías respiratorias pueden desencadenar hiperreactividad en la vía aérea, broncoespasmo y presencia de inflamación en la vía que condiciona los síntomas del asma. Pero no podemos dejar de lado, como te decía hace rato, ciertos contaminantes que predominan aún, como son el cigarrillo, la humedad, los cambios climáticos, el polvo. El polvo común casero lleno de ácaros es un tremendo enemigo de la vía aérea. Cualquiera de ellos puede ser un desencadenante. Hay muchos tóxicos, productos químicos, perfumes, inhalantes, repelentes, ¿sí? Que pueden generar perfumes, ¿sabes? Que pueden generar crisis. Por eso que ustedes, a nosotros, por ejemplo, los niños que son muy alérgicos, les prohíben a uno usar perfumes y todo eso para evitar que los niños... Es muy bueno. Generalmente los padres son los mejores neumonólogos infantiles de los niños con alergia en vías respiratorias. Porque saben que el día que lo vistieron con la pijamita que no es 100% algodón, sino que está un poquito mezclada en su tela, que tiene un poquito más de poliéster o algo, genera algún tipo de problema. Que consumió un vaso de jugo de parchita natural, rico, hecho en casa, pero le generó problema. Que tocó los mariscos en el momento que lo estaban preparando, el día que estaban haciendo los alimentos, y eso solo ya le generó crisis. Entonces, en ese momento los papás son los mejores, porque aprenden a determinar y a detectar por observación y relación causa-efecto qué es lo que desencadena en el niño la crisis de broncoespasmo. Aquí tengo otra pregunta, doctora. ¿Cómo influye el control ambiental en la aparición de los síntomas? Si el niño está en una habitación y tengo alfombras, y tengo cortinas, y tengo peluches, y tengo muchísimos libros, cuentos que almacenan polvo, y mi limpieza no es la más rigurosa cada semana, entonces voy a tener mayor cantidad de inflamación en la vía aérea. Si vivo en una zona de alta humedad, por ejemplo, los Altos Mirandinos, si vivo al pie del Ávila y maduró el jardín pelado del Ávila, si vivo en una zona donde hay más contaminantes ambientales, cerca fábricas, etcétera, si están quemando, y ahora está muy común en las diferentes zonas, inclusive en poblaciones cercanas a Caracas, rurales, el hecho de quemar la basura, entonces tenemos niños muy contaminados con crisis y síntomas respiratorios. ¿Cómo se trata el asma? Interesante. La idea es que nosotros lleguemos al punto de control de los síntomas. Nosotros hablamos de asma controlada o asma que no está controlada. Si tenemos más de un año sin síntomas, está controlada. Si tenemos menos de un año y tenemos síntomas y se presentan, entonces el asma no está controlada. Para controlarla hay desde cambios ambientales como los que te acabo de mencionar, cambios alimentarios importantes, porque si yo sé que los cítricos, la leche de vaca, algunas que básicamente por su proteína eso pasa, algunos pescados o mariscos desencadenan crisis en mi paciente, yo no debo consumirlos. Después viene obviamente el tratamiento médico. Existen medicamentos para el momento de crisis de broncoespasmo en el paciente, cuando tiene síntomas, cuando está cansado, cuando hay pitos, cuando hay sibilancias. Y también hay tratamientos para el momento en que el paciente, a pesar de que está perfecto aparentemente, a pesar de que no está pitando, no está cansado, no tiene disnea, juega, corre, brinca, salta y no pasa nada, en ese momento, aún así, debe recibir tratamiento controlador a largo plazo, bajo supervisión y seguimiento. O sea, que no se puede abandonar por no se puede abandonar. Y después que se diga, ay no, ya se curó solito él. No. Eso es que es porque está controlado ya. Está controlado ya. ¿Sabes? Pero para que yo hable de control, debo pasar un año sin un solo síntoma y con haber comprobado desde el punto de vista funcional que no hay obstrucción en la vía aérea. ¿Cuál es la importancia de los aerosoles en el control de los síntomas del asma? Precisamente estamos hablando de que como hay momentos de crisis de enfermedad y momentos donde no hay crisis, cuando se exacerba una crisis de asma, existen medicamentos que son antiinflamatorios en la vía aérea y broncodilatadores, es decir, abren el bronquio, evitan que ese espasmo esté presente allí, que condicione una limitación al flujo del aire, y también hay medicamentos que son antiinflamatorios de la mucosa, de que esa mucosa no se inflame o no se hinche, para hablar de manera común. Cuando nosotros utilizamos aerosoles, los hay de diferente naturaleza, los hay solos
broncodilatadores, solo antiinflamatorios y los hay inclusive combinados. Hay una gama inmensa de productos, el mercado los tiene. Para nosotros a veces es limitante conseguir algunos de ellos, pero bueno, hacemos de todo un poco para que el paciente los obtenga. Pero la importancia es que los aerosoles vienen con unas moléculas diseñadas para que toda vez que se inhalan a través de una aerocámara que se utiliza para que el producto entre en la vía aérea. Y la aerocámara se tiene que usar inclusive en niños y adultos, ¿cierto? La aerocámara depende de cada edad. Hay aerocámara para niños menores de 1 año, aerocámara para niños mayores de 1 año y aerocámara para adolescentes y adultos. Y todo se tiene que usar y con todo aerosol debe ser utilizado con aerocámara. El aerosol exige la existencia de la aerocámara para que se mezclen. En el aerosol viene molécula y propelente, y para que se puedan mezclar ambos y luego bajar a la vía bronquial, eso requiere de una aerocámara que permita que esa mezcla ocurra de manera efectiva para que se peguen ambos, y el propelente ayuda a que la molécula baje a la vía aérea más baja, más periférica y más distal posible para que llegue y haga el efecto broncodilatador. Si nosotros no la usamos y la colocamos directo a la boca, aparte de algo muy importante, el propelente se pega a la dentadura, por eso puede dañarla, y se recomienda que cada vez que utilicemos aerosol nos cepillemos los dientes. Aparte de eso, si nosotros lo utilizamos de manera directa no la absorbemos, porque no hubo chance de que se mezclaran en ese segmento de la aerocámara tanto el propelente con el principio activo o la molécula. Si no se mezclan, se quedan en la boca el mayor porcentaje. Mientras que lo que se absorbe es muy poquito, un 30%. Esa absorción tan pobre hace que no llegue de manera efectiva la cantidad suficiente de producto a la vía aérea baja, que es donde debe hacer efecto. Por eso se sugiere. Sí, claro, pero si a mí no me llega el producto, ¿qué tengo yo a la media hora de haber inhalado un porcentaje? Necesidad de usarlo. Entonces la gente vuelve y se lo voy a colocar directo en la boca y se lo voy a colocar a la media hora y dice, se volvió adicto, no uses la perita, y comienzan todas las críticas constructivas que le tienen a este tipo de productos. No se lo pongas mucho porque es dañino, porque el corazón le da taquicardia, porque aumenta los latidos y porque va a dañar y se va a hacer dependiente. No existe farmacodependencia en este tipo de productos. ¿Es indispensable nebulizar a todo paciente con asma, doctora? No, definitivamente no es indispensable nebulizar. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Porque si yo nebulizo en un área hospitalaria con un oxígeno que viene distribuido a través de la pared con un flujómetro bien regulado que me dice a mí qué cantidad de oxígeno estoy usando, y es oxígeno puro que además es altamente costoso, en ese momento mi nebulización va a ser efectiva. Mi mascarita y mi depósito que tengo en el micronebulizador van a ser efectivos a la hora de yo mandar a la vía aérea la molécula para que broncodilate o desinflame el epitelio respiratorio. Pero si yo estoy en casa y utilizo un equipo pequeño con un compresor, un motor muy pequeñito que lanza un aire seco, que no es oxígeno puro ni nada, y cuya capacidad y velocidad como motor no permiten que la molécula llegue a la vía aérea, entonces es totalmente inefectivo. En lo personal, en lo particular, como neumólogo infantil, no recomiendo el uso del nebulizador casero. Es mucho más efectivo la aerocámara que el nebulizador casero. Las nebulizaciones son efectivas sí y solo sí. ¿Por qué? Porque me imagino son que con oxígeno. Es más uno en común. casa siempre busca como lo más práctico, pues entonces eso práctico, eso es para hacer las nebulizaciones en casa, no está de acuerdo con ellas. No, mira, no son prácticas, son tardías, más de 25 minutos, el niño llora, peleas con él para que se ponga la mascarita, sufre mucho, se tiene que detener de jugar por más de 25 o 30 minutos, no es totalmente potente a la hora de mandar la molécula hacia abajo, necesita de electricidad para funcionar. Y al lado tengo una aerocámara rápida y práctica, no pasa de 40 a 45 segundos de exposición a la misma, no requiere de luz, es rápida, el niño en menos de un minuto ya recibió el tratamiento, no se tiene que exponer a largo plazo, y el rendimiento es totalmente, desde el punto de vista científico, comprobado superior al nebulizador casero. ¿Qué función cumplen los esteroides en el tratamiento del asma? Los esteroides son los mejores antiinflamatorios y los más potentes que hay para la vía aérea. Los hay tomados, ingeridos en forma de jarabe o pastillas y tabletas. Los hay en forma de ampollas, que son generalmente los que les colocan al paciente cuando llega en el momento de crisis importante en el área de emergencia, que le toman una vía y le pasan. Conocidos por muchos, te repito, le tienen fobia.
porque el esteroide es el mejor antiinflamatorio de ese epitelio bronquial, pero también tiene algunos efectos colaterales importantes, aumenta el azúcar en sangre, bloquea el crecimiento y la talla de los huesos de los niños, puede producir problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, favorece las hipertensiones, o sea, hay muchos efectos colaterales cuando se usan de manera irracional, sin la prescripción clara, objetiva, según dosis, edad del paciente, peso del paciente, cuando se utilizan de manera recurrente sin que el médico los haya prescrito, porque como la mamá o el papá ven el efecto beneficioso que obtienen cuando lo utilizan, entonces lo tienen como un jarabe auxiliar, de manera que cada vez que el niño tose, lo automedica. No se debe hacer, eso se debe hacer bajo prescripción médica. Y por tiempo corto, la exposición prolongada a largo plazo genera todos estos efectos colaterales que yo te acabo de mencionar. Deben tener todas las vacunas que protejan contra gérmenes que causen problemas respiratorios. No puede faltar una vacuna contra el estreptococo neumonía o neumococo. No puede faltar una vacuna contra el virus de la influenza o virus de la gripe. No puede faltar una vacuna contra la Bordetella pertussis, que es la que causa la tosferina. Es que no puede faltar ni siquiera las vacunas contra virus importantes como el sarampión o muchos otros que te afectan la vía respiratoria de igual manera. ¿Cómo se previene el asma? La prevención del asma comienza, yo diría, que desde el embarazo. Porque una mamá que sabe que ella porta la genética del asma, o que su esposo porta la genética para el asma, o que tiene a una abuela atrás que también ha presentado síntomas, debe comenzar a hacer prevención desde el momento del embarazo. Siempre le recomiendo a las mamás que tienen antecedentes alérgicos y genéticos de rinitis alérgica, de asma y de todo este tipo de enfermedades, a que modifiquen inclusive su sistema de alimentación previo al embarazo. De manera que cuando el bebé nazca, la mamá esté totalmente con una alimentación natural, que no consuma grandes cantidades de antibióticos, esperando de que no tenga infecciones durante el embarazo, que prefiera el parto que la cesárea, porque eso influye totalmente en el hecho de que la mamá no tenga modificada hasta la flora vaginal de la madre, que sea sana. Nosotros logramos que a través del canal del parto el niño se nutra de las bacterias normales de la madre, se ubiquen a nivel del intestino, y del intestino se alimenta el pulmón con bacterias que favorecen que esté estable la vía respiratoria e impiden el desarrollo del asma. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Doblemente Mamá. Por favor, díganos cómo podemos contactarla. Mis redes sociales, bueno, por Instagram Julia Martínez Neumo, y por Twitter igual. Recuerden que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, debemos aportarles muchísimo tiempo de calidad. Tiempo de calidad y muchísimo amor. Soy Miriam Abreu y nos vemos en una próxima entrega por aquí, por Doblemente Mamá. Chau, chau.